Epístola a los Romanos capítulo 5. Hemos llegado a una temática supremamente importantísima que la iglesia necesita escudriñar y conocer mucho más a fondo, que es la temática de la justificación. Quiero recordar que la obra de Jesús produjo 5 fuentes importantes. Es un kit, donde a este kit se le llama salvación. La primera fuente es la regeneración. La segunda fuente, la sustitución. Tercera fuente, la reconciliación. Cuarta fuente, la justificación. Y la gracia de Dios. Estas fuentes son sumamente importantísimas. Y una de estas fuentes es la justificación por fe. ¿Qué es justificación? No es otra cosa que revestirnos de la justicia de Cristo para ser aceptados delante de Dios. Si la justicia de Cristo se quita de nuestra vida, directamente estamos expuestos como pecadores. E insofactamente Dios nos rechaza, así como Dios rechazó a Jesús cuando Él llevó todos los pecados de todos nosotros. Le dio la espalda, y es allí esas palabras: Padre, ¿por qué me has abandonado? Jesús nos ha revestido de su preciosa justicia. Por eso Él no nos hizo justos, sino que nos declaró justos a través de Jesús. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación trae paz porque estamos aceptos delante de Dios, no hay recriminación alguna. Cuando Dios Padre nos ve a nosotros, ve a Jesucristo en nosotros, por quien también tenemos entrada por la fe a esta especial gracia. La dispensación de la gracia comienza después de la cruz. En esa dispensación es que la iglesia camina, en esa dispensación es que nosotros nos movemos. Dice aquí, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación, sabiendo que la tribulación va a producir paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Recordemos los 3 pilares: resurrección, vida del Espíritu y gracia. Aquí vemos claramente que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles en su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, que todo pudiera hacer que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, de esa ira terrible, esa ira que se va a ver representado en el lago de fuego, esa ira que se va a ver representado en la gran tribulación. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, aquí hay otra fuente importantísima: reconciliación con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Esta es otra fuente importantísima: reconciliar, poner a paz. Cuando uno concilia una cuenta bancaria es porque la pone a par. Cuando uno concilia, habla de amistad, de acuerdo. Aquí vamos a ver una analogía entre Adán y Cristo. ¿Por qué Adán y Cristo? Porque por uno entró el pecado, pero por el otro entró la vida.
por el uno pecamos todos. Por Jesús vivimos eternamente. Aquí en el verso 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Por esa razón es la importancia de la ley, porque la ley es lo que va a hacer que nosotros seamos transgresores. Dice aquí el verso 15, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más por lo mucho la gracia y el don de Dios, por la gracia de un hombre que es llamado Jesucristo. En otras palabras, a través de Adán morimos y a través de Jesús vivimos. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado por la condenación. Es que pareciera injusto tener que pensar que por el pecado de uno todos sufrimos. Uno podría demandar, uno podría apelar a ese dicho que dice, ¿qué culpa tengo yo que el otro la haya embarrado? Pero aquí está el equilibrio. Si bien es cierto, por uno todos morimos, pero por otro todos viviremos. Es el gran equilibrio. Aquel que se rehúse a aceptar a Jesucristo siempre va a estar bajo condenación, porque la fórmula es única. Si por uno pecaron, por el otro viviremos. Si por uno nos fuimos condenados, pues por Jesús seremos salvos. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, que es Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Amigo y amiga, usted tiene que ser consciente que ha recibido la gracia de Dios abundantemente y esa gracia le ha justificado, la justicia de Cristo sobre usted. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Hermosísimo esto. Volvamos a repetirlo. Por la desobediencia de uno, dice la Biblia, fuimos constituidos pecadores. Por la obediencia de uno, fuimos constituidos justos. Pero la ley se introdujo. Aquí está el objetivo de la ley. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, a través de Jesús sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, la gracia reine para justicia, para vida eterna, mediante nuestro Señor Jesucristo. Hermoso este capítulo 5, tan profundo. Insondiables son sus riquezas. Esto es de saborear, esto es de disfrutar esa gracia especial que hemos recibido a través de Él. Amigo y amiga, que tengan todos un feliz día. Mañana estaremos con el siguiente capítulo. Bendiciones.